Vamos a comentar un poco de mi vida, de mi testimonio, y vamos a comenzar este video marcándolo con la señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu y será renovada toda la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, que las palabras que yo voy a decir en este video vayan llenas de tu espíritu, de tu paz, de tu luz, de tu misericordia y de tu amor. Vamos a comenzar este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a hablar un poco de mi vida, de mi testimonio, de dónde vengo, de quiénes son mis hermanos. Y para esto voy a comenzar con una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1. Saulo no desistía su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba camino ya cerca de Damasco, le volvió de repente una luz que venía del cielo y lo cayó al suelo, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que le acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie, y Saulo al levantarse del suelo no veía nada. Por más que abría los ojos, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó a una visión. Ananías, respondió él: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Le encontrará rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué comienzo este video con este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9? Yo soy un Saulo más. Yo soy un Pablo más, y no me estoy llamando apóstol, no me estoy llamando San Pablo. Solo soy alguien que también tenía unas escarchas en los ojos, y Dios mandó hombres para que esas escarchas se cayeran. Pues sí, les voy a hablar de mi vida, de mi pasado, y muchas cosas que espero a los jóvenes les sirvan de mucho. Mi nombre es Juan Carlos Castro Rosales, soy el mayor de 4 hermanos. Nací en un hogar muy humilde, de papá, con mi padre y mi madre juntos, siempre luchando por nosotros, siempre luchando por mis hermanos, siempre luchando por mí, yo que soy el mayor. Mi hermana que me sigue, Teodora Isabel Castro Rosales, me siguen los más pequeños, Jairo Antonio Castro Rosales y Franklin David Castro Rosales. Soy padre de 2 hijos, de Ashley Alexandra Castro y de Giancarlo Castro Padilla. Son mis 2 niños. Yo comencé mi vida, nací con partera, comadrona, le dicen en algunos lugares. O sea, nací en casa, yo no nací en el hospital. Nací en una tribu Tolupán, se llama Santa Rosita, una tribu Jicaque o Tolupán. Mi abuelo es Tolupán, es Jicaque, el papá de mi mamá. Mi papá es de pueblo, o sea, mi papá era el civilizado, mi mami era de la montaña. Nací en un hogar muy bonito, pero con mucha pobreza, como nacemos muchos acá en Honduras. Mucha pobreza y muchas necesidades. Cursé mi primaria
justamente en esa tribu Tolopán de Santa Rosita. Mi primer maestra se llamó Luisa Pérez Murillo. Ya mi segundo grado, mis papás emigraron hacia la aldea de Ayapa, en Lloro Lloro, y cursé hasta mi cuarto grado en el Centro de Educación Básico. Ahora, en ese tiempo, la escuela Dionisio Romero, de aquí de Ayapa, hoy es Centro Básico. Ahí cursé, y ahí quinto grado me volví a ir hacia la montaña y cursé el quinto grado. Bueno, mi maestra desde segundo grado hasta tercer grado se llamó María Mejía, es de aquí de Ayapa, muy buena maestra. Mi segundo maestro es el profesor Marcos Chávez de Lloro, él fue mi maestro en cuarto grado. En quinto grado tuve un maestro que se llamaba José Amparo. Y ya en sexto grado mi maestra fue la profa Juana Ramona Matute Bonilla, muy buena maestra, zurdita por cierto, es zurda, escribí con una zurda. De ahí paré mis estudios, no seguí estudiando por la situación económica. Pues en mi infancia tuve muchos problemas. El primer problema era la situación económica. Segundo, no teníamos una casa donde vivir. Andábamos de casa en casa, más mi mamá sufría mucho. Nosotros sufríamos muchas humillaciones en las casas donde andábamos. Y yo siempre recordé eso, lo de mi mamá, verla sufrir, mi papá. Yo sí escuché esta frase muchas veces en mi casa, amor que coman los niños. Por ser el mayor yo la escuché muchas veces. Ya cuando mis hermanos nacieron conocimos a una familia de don Francisco Cruz y que yo a ellos los llamo también mis hermanos, Dilberto y Julián, casi nos creamos juntos. Con ellos convivimos y cuando nosotros llegamos, pues luego nos volvimos a ir a la montaña, a la propiedad de ellos. Ahí nuestra vida cambió. Mi papá, un trabajador de campo sin parar, hasta la vez trabaja, comenzó a sembrar, sembraba mucho y nosotros comenzamos a comer el fruto de la tierra y teníamos nuestro alimento, no nos volvió a faltar. Desde ahí comenzaron muchas bendiciones, pero yo estaba estancado. Yo no podía estudiar, no teníamos la manera de ir al colegio como los otros niños podían ir. Y una vez yo tomé la decisión de estudiar por mi cuenta y comencé en un programa que se llamaba El Maestro en Casa. Se llama, todavía existe. Ahí cursé mi ciclo común. Cuando cumplí los 17 años, yo miraba que aquí en Ayapa mi futuro era el de muchos jóvenes. El campo, el machete, el asadón. Y yo quería algo mejor para mí. Entonces fue cuando comencé y me fui al ejército. Ingresé al tercer batallón de Naco Cortés. Y ahí fue cuando se dio la oportunidad en el 2005, el 2006 de ingresar a la escuela de suboficiales del ejército ya como militar. Yo me gradué, soy de la quinta promoción de suboficiales del ejército, me gradué como suboficial del ejército en el 2007. El 2007 fui asignado al 14 batallón. De ahí comienza mi vida ya económicamente más solvente, pero alejada de Dios. Cuando yo comencé a tener un poco de dinero en mis bolsillos, que en esos tiempos acá en Ayapa, donde yo soy, para mí era mucho, y para los jóvenes de acá era mucho lo que yo ganaba. Yo comencé a creer que tenía todo, que había alcanzado, entonces me convertí en ese San Pablo. No caí en vicios de droga, de alcohol, tal vez de vez en cuando con mis compañeros, pero sí caí en algo que es lo que más costó liberarme y creo que me estoy liberando poco a poco. No digo, uno no puede decir mi casa se moja o ya estoy liberado, pero gracias a Dios he perseverado y aunque mi pasado me persigue, lo de las mujeres, causé mucho daño a muchas mujeres. Y cuando nosotros andamos en ese camino creemos que somos más hombres. El machismo nos lleva a eso. Comencé a olvidarme de mis padres. Muchas veces mis padres ya no existían, se me olvidó lo que había sufrido. Conocí a la madre de mi hija y una muchacha muy bonita, muy hermosa. Mis hijos están con diferentes madres. Luego conocí la mamá de mi niño, estando con la mamá de mi hija y tengo a mis hijos, mis dos niños, mi hija de 10 años y mi hijo de 9. Yo comienzo mi vida en el ejército y comienzan los progresos, comienzan los ascensos y con mis compañeros y comenzamos a creer que somos dioses. Conocí a un amigo ateo
Juan Carlos, y cuando empezamos a platicar, descubro, yo también era ateo. Yo comencé a leer la Biblia como un libro más, como un libro normal, y descubrí que habían tantas cosas que nadie me orientaba y yo me hice ateo. Fui ateo por esto de 5 años, y no ateo como muchos que dicen soy ateo y dicen no, yo no mencionaba a Dios, todo pasa por casualidad, todo pasa porque... Entonces fue cuando en el año 2014, cuando yo caminaba, yo estaba con mi compañera de hogar, Carla Patricia Hereda García, una muy buena muchacha, un hogar muy estable, tuvimos muy lindos momentos con ella, pero yo siempre seguía engañándola con más mujeres y esa vida, y seguía engañándola, y entonces cuando en el 2014 iba camino a mi casa, a mí me disparan, 2 muchachos me disparan, y una de las balas me daña mi columna, otra bala me cruza mi cuerpo, voy al hospital, quedo en coma. Recuerdo que a mí me levantó una muchacha que no le he vuelto a ver, no le he vuelto a ver, yo ahora la llamo un ángel de Dios. Es más, yo digo que fue nuestra Madre Santísima la que me levantó, yo digo que fue Mamita María, como le decimos nosotros. Y cuando yo me disparan, comienza mi desgracia, mis amigos se comienzan a ir, solo queda mi familia. Incluso algunas familias te da la espalda, mi familia me dio la espalda. Y cuando termino mi relación con mi compañera de hogar, y comienza una vida que yo entendí que los que decían ser mis amigos ya no eran mis amigos. Solo queda un compañero de armas, José Elías Canales, y mis compañeros de promoción me apoyaron mucho. Las Fuerzas Armadas, el Ejército en ese momento me apoyaron mucho, fueron una familia más. Mi coronel Carvajal, un señor tan buena persona, mi coronel Padilla, mi coronel Castillo, y muchos nombres que se me van a escapar y muchos se van a enojar, pero de esa hermosa familia que yo tuve, mi mayor Luque, tantos, fueron una familia, creo que no terminaría de decir nombres, y unos que se me escapan cuando yo quedé en esta situación. Mi coronel Flores Fernández, el último, el que anduvo dando vueltas con su esposa, que ya en paz descanse, que era abogada, para que a mí me pensionaran y que pudiera tener un sueldo toda mi vida, porque yo quedé discapacitado. Y ese grupo de compañeros, pues yo quedé solo, solo mamá, papá, mis hermanos y unos que están en Estados Unidos. Edilberto Cruz, él es mi hermano, es más que eso, creo que es el que está ahí cuando viejo vas a salir de esto, el que estaba siempre ahí, y no somos de sangre, pero creo que son más que mis hermanos. Y en San Pedro Sula, antes yo conocía a unas muchachas, Luna Urbina, también son esa señora, yo le digo mami, estoy bendecido de tener 3 mamás con mamita María, mami Carmen, me acogieron como una familia, y Heidi, Yola, todos ellos, Rosy, todos me abrazaron en ese momento difícil y también pasaron a ser mi familia, una familia muy hermosa. Yo paso 3 años después del accidente, silla de ruedas, terapia, conozco a la doctora Elena Herrera, comienzo a conocer los médicos, y también se resentirían unos si no los menciono, pero son tantos los que lucharon por mi vida, las enfermeras, tantas enfermeras, licenciadas de enfermería, una familia hermosa. Y cuando yo comienzo a levantarme, vuelvo a la vida de las mujeres, ya quedando así. Y una vez, mientras yo comencé a nacerme eso por volver a buscar la Santa Biblia, la volví a buscar, la encontré, y no sé de dónde me nació volver a comenzar a leer la Biblia. Me encontré un sacerdote venezolano, me lo habían recomendado mucho, el padre Luis Toro, me lo habían recomendado mucho, y con ese sacerdote comencé a encontrar otras cosas que yo decía haber conocido, pero las ignoraba, y comencé a enamorarme mucho de Jesús y nuestra Madre Santísima. Pero una vez me nació el deseo de congregación, ese deseo de congregación, de congregarme,
y yo quería congregarme. Y cuando yo llego a la iglesia, siempre mi familia fue católica, hemos sido católicos de generación. Ahora hay algunos que han pasado a algunas sectas protestantes, pertenecen a otras sectas religiosas, pero antes todos éramos católicos. Y yo me nació el deseo de congregarme en la iglesia católica, pero me encontré con una barrera, que aún sintiendo el deseo, yo miraba que no, habían cosas que yo no las compartía. Como cuáles yo quería hacer yo, empezando y nuevo, y quería hacer algo diferente, decía yo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí, que estemos en la iglesia, que siempre estemos aquí? Y yo quería hacer algo diferente, y como que comencé a tener roce con algunos. Creo que a la vez los tengo. Yo decía, yo también me voy a salir de aquí. No es aquí donde yo quiero estar. Pero cuando yo estaba recibiendo mi segundo taller para ser delegado de la palabra, le decimos acá en Honduras, una vez venía llegando y me encontré una hermana. Yo me encontré a mi Ananías. Esa hermana era la hermana Dilia, Ángela Maldonado, si la van a encontrar en el Facebook, es la hermana Dilia, le digo yo, es mi madre espiritual, le digo yo. Me la encontré ahí en la entrada de la iglesia y me dice, hermano, quiero invitarla a un retiro. Entonces le digo yo, bueno, ¿de qué se trata? Me dice, no, me dice, conquistando las naciones para Cristo. Mire, que empezó a platicarme el retiro. Me dice, yo quiero que vayamos y es en El Salvador. Le digo, hermana, está bien. Y yo no dije que no. Cuando llegué a El Salvador, exactamente a Sonsonate, cuando comenzó el retiro, una alabanza que casi siempre la ponen, que dice, borró mis pecados, él borró y canto, aleluya. Y yo dije, lo mismo que allá, no queremos leer la Biblia, no queremos nada, no queremos leer la Biblia, somos católicos, pero la escritura no, por allá, y la lectura del día, y solo leemos el evangelio y la lectura del día, y lo demás se quedó ahí. Pero cuando comienza el retiro, yo miro que todo el mundo saca su Biblia, y volteo a ver a mi lado, y volteo a ver al otro lado, y digo, wow, aquí me sentí como pez en el agua. Esto era lo que buscaba. Personas que quieran leer la escritura, personas que quieran leer la Biblia. Y digo yo, ¿cómo nos vamos a enamorar de Jesús si no leemos la escritura? ¿Cómo yo voy a hablar de Jesús, de un Jesús vivo, si no leo los evangelios, si no leo las cartas de San Pablo? ¿Cómo voy a seguir a un Jesús y pienso que seguir a Jesús es bonito, es hermoso, si no me leí el texto donde dice que los zorros tienen madriguera y el Hijo del Hombre, Hijo Jesús, no tiene ni a dónde recostar su cabeza? Entonces yo me quiero echar esa carga, pero si no leo los evangelios, ¿cómo voy a decir yo, voy a ayudar a los demás si no leo que en el juicio final Jesús me va a decir, tuve hambre, tuve sed, y no me vestiste? En Mateo 25:31, el juicio final o el juicio personal que nos habla San Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros de esas cosas si no leemos la escritura? Entonces, yo comencé en Conquistando, me encontré eso como que era lo que yo buscaba. Como que era la hermana me llevó a donde yo quería estar. Entonces comienzo a caminar en Conquistando y comienzo a encontrar cosas muy lindas. Y sí, siempre tenemos problemas, siempre hay San Pablos que nos persiguen a nosotros mismos. Por los siglos de los siglos, la Santa Iglesia Católica, a veces hemos sido perseguidos por nosotros mismos. Y a veces nosotros nos quejamos tanto de los hermanos evangélicos, pero a veces entre nosotros mismos tenemos hermanos que nos clavan el puñal a nosotros mismos. Entonces, en ese caminar, yo en Conquistando, hemos enfrentado una lucha muy difícil. No es fácil, a veces con mucha gente en contra de nosotros, pero ahí vamos haciendo la fuerza, ahí vamos echando ganas, orando por las vocaciones, orando por los sacerdotes y por las religiosas, por los matrimonios, que hayan jóvenes y jóvenes que entiendan que el adulterio es pecado mortal, que entiendan que el alcohol es, que los borrachos, que los mentirosos, que los chismosos, y que todo eso, esa es la lucha que tenemos en Conquistando, llevar esa palabra, también llevar esa palabra de aliento, esa palabra de amor. Pero también personas como yo que sufren tanto
que fuimos ese San Pablo, perseguidores de la iglesia, y que de momento un día se nos cayeron las escarchas y nosotros no damos este mensaje. Nosotros sentimos que no estamos dando para lo que fuimos llamados. Yo los invito y yo les exhorto a que sigamos adelante en este momento de tempestad. Como decía un hermano sacerdote en El Salvador, en este momento es el momento cuando salen los santos, en los momentos de lucha, en los momentos de tempestad, y es el momento cuando algunos que decían ser santos se esconden. ¿Sí? Hay muchos que están escondidos, que no salen de sus guaridas, que se fueron a esconder, y en tiempos de paz eran tantos, como dice Zacarías 13 y Ezequiel 13, falsos profetas que decían profecías y visiones mentirosas, que Dios no les había revelado nada, entonces ya en estos momentos se esconden. Entonces, en este momento es cuando salen a mí me gusta mucho en Conquistando cómo han salido un montón de jóvenes subiendo videos, motivando, llevando la palabra de Dios, y decía yo, ¿y por qué si se inundan las redes de tonteras? ¿Por qué criticar a estos jóvenes que están llenando las redes de palabra de Dios? Y a veces criticados por mismos católicos, criticados por mismos de nosotros, ¿no? Criticados por los mismos hijos de María. Yo ahora estoy en este caminar con Conquistando. Si les comienzo a contar la persecución que lleva mi vida por esto, por mi pasado, yo siempre lo digo, cuando a mí me gritan sinvergüenza, cuando a mí me gritan tú no andas haciendo nada, cuando a mí me dicen mis errores en la cara, o cuando voy caminando por la calle y bueno, la última vez que un señor me gritó, que lo quiero mucho en el amor de Cristo Jesús, usted por bueno no está así, yo dije, tengo que seguir corrigiendo muchas cosas. Tengo que seguir corrigiendo muchas cosas y qué lindo corregirlas cuando la gente se las dice a uno. Y uno ir entendiendo que tiene que corregirlas y de esa crítica sacar algo bueno, positivo para uno. Decir, esto no es fácil. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo azotaron, a Jesús lo crucificaron, lo clavaron en una cruz, y un santo, un justo. ¿Y quién soy yo para no sufrir azotes, para no sufrir crítica, para no? Soy un pecador más, soy muy pecador. Como dice San Juan en una de sus cartas, el que diga que no tiene pecados es un mentiroso, ¿va? Porque en este mundo todos cometemos pecado, todos somos pecadores, y esa es la lucha que llevamos día a día, esos pecados que vamos cometiendo. Entonces, mi llamado es ese. Las cosas no son fáciles, pero debemos de luchar día a día. Y una persona tan sufrida como yo, una persona que no me gusta decir que esperé que me dispararan para buscarle a Dios, porque aún cuando ya me habían disparado no busqué de Dios. Fue algo que llegó de un momento inesperado. Lo que sí sé que a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, yo llegué bien arrepentido a los pies de Jesús. Llegué tan arrepentido que no sé ni cómo llegué. Bueno, esta es mi vida. Espero subir otros videos contando muchas más cosas, pero que ustedes de mis errores que yo cometí, los jóvenes no los cometan. Pedir a Dios por las vocaciones, por los sacerdotes religiosos como católicos, que los seminarios se llenen de jóvenes, que entendamos que no todo es marido y mujer, que no todo es matrimonio. También es hermoso servir al Señor soltero o en castidad, es muy hermoso. Voy a pedirles que Dios bendiga Honduras en esta situación tan difícil, que Dios bendiga esos hogares, que provee el alimento, que hayan personas que se toquen ese corazón para que lleguen los alimentos. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga Centroamérica, que Dios bendiga el mundo. Muy pronto Conquistando no se va a llamar Vamos a conquistar las naciones para Cristo, vamos a conquistar el mundo para Cristo. Vamos a estar en todo el mundo, y muchas bendiciones al hermano José García, fundador de este ministerio hermoso, a todos los hermanos coordinadores, predicadores, a los hermanitos del Ministerio de Intercesión o Liberación, y a todos los hermanitos servidores, y a todos esos que están listos para recibir los próximos retiros. Que Dios bendiga a Conquistando las Naciones para Cristo, que Dios bendiga a los misioneros esparcidos por el mundo entero, que Dios bendiga a nuestro Santo Padre, Papa Francisco. Como siempre digo yo, son muchos los que lo critican, pero somos muchos los católicos orando por él, y que Dios siga mandando más predicadores como el Padre Luis, como el hermano Rafael Díaz, como el hermano Fernando Casanova, como el Padre Marco Galvis, y otros tantos sacerdotes como el Padre Pedro Núñez, y otros tantos sacerdotes que nos ayudan
a descubrir ese hermoso camino en la vida de Jesús. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho en el amor de Cristo Jesús a toditos. Un beso y muchas bendiciones.